amigos, bienvenidos de nuevo. Hoy tengo para vosotros una cerradura muy interesante. Aquí la tenéis, está un poco maltratada. Fijaros, ha sufrido un ataque bastante violento, tiene este bulón suelto, le faltan 2 bulones más, la cerradura tenía 4 en total. Los tiradores para la barra superior e inferior están machacados, este lo he tenido que enderezar para que pudiese entrar y salir de la cerradura y funcionar. Este aún está íntegro, no tengo la llave, es una pena. Es una cerradura de 5 gorjas, pero que tiene un ganzuado interesante porque tiene varias cosas que se salen un poco de lo normal en lo que había visto yo hasta ahora. Sabéis que no tengo demasiada experiencia con ellas y yo no lo había visto hasta ahora. Una de las cosas es que tiene cortina, es algo que solo había visto en cerraduras británicas. Tiene cortina, la cortina, como veremos cuando abramos la cerradura ahora, dificulta el acceso a las gorjas, pero por otra parte yo creo que al final termina favoreciendo o facilitando el ganzuado porque nos da un punto de apoyo muy bueno para hacer tensión. La tensión sobre el arrastre lo hace directamente la cortina, lo veremos ahora. Además, esta cortina está cargada a muelle, eso es muy singular, no lo había visto en ninguna parte. Eso molesta muchísimo, molesta porque hay que hacer fuerza en el tensor para vencer ese muelle, además de para sostener las gorjas. Sería similar al efecto del muelle en el rotor de un candado y eso resta tacto, en mi opinión. Sí que es cierto que ayuda a recuperar gorjas si las pasamos, pero como pasar gorjas en esta cerradura no es el mayor de los problemas, ahora vamos a ver por qué, pues creo que al final el hecho de que exista la cortina favorece más que perjudica, y lo único por la tensión, que ahí es donde obliga a funcionar con más tacto. ¿Cuál es la segunda cosa singular en esta cerradura? Es que las 5 gorjas comparten un único muelle, hay un muelle para las 5 gorjas. Eso sí puede ser un problema. Si ganzuamos la cerradura moviendo las gorjas de manera muy larga, como podemos hacer con otras, es fácil que subamos una gorja, se quede colgada arriba, comprimiendo el muelle, y entonces las otras 4 quedarán sueltas. Vamos a abrir la cerradura y vamos a verlo. Creo que es importante abrirla para ver cómo es por dentro antes de hacer el ganzuado. Como os digo, si subimos una gorja y la colocamos muy arriba, el resto quedan sueltas y entonces sí, es facilísimo pasarlas incluso mientras las estamos tanteando. Eso nos va a obligar a trabajar despacio, con movimientos suaves del palpador, sin hacer movimientos largos, para ir subiéndolas todas poco a poco. Fijaros, aquí tenemos, bueno, esto es uno de los tiradores, lo voy a extraer para que podamos ver mejor, y aquí tenemos el único muelle, este muelle de aquí, ahí lo tenéis. Al mover el conjunto de gorjas comprimen el muelle, solo hay un muelle para todas las gorjas, ahí lo podéis ver. Eso sí es un problema a la hora de ganzuar. Si subimos una gorja, comprimimos el muelle y el resto quedan totalmente sueltas, pueden ir arriba o abajo sueltas. 5 gorjas, aquí tenéis el paquete, las 5, no hay puertas falsas por ninguna parte, una verdadera pena. Lo único que tienen, y lo tienen todas, es que el corte superior es biselado, lo que en principio obligaría, sería una medida antiganzuado, creo yo, obligaría a tocarlas varias veces, pero en la práctica no es el mayor de los problemas. 5 gorjas, es una llave de doble paleta, tiene 2 codificaciones diferentes, aquí lo podéis ver más corto y más largo a cada lado de la llave, es una pena no tener la llave. Aquí tenemos el arrastre y esta sería la cortina. Vamos a sacarla un momento. Esta pieza de aquí envuelve a la llave y es ella la que hace tensión. Es este extremo de aquí el que va a engranar. Ahora nos lo tapa este vuelo, engrana con los dientes del arrastre y lo mueve adelante y atrás. ¿Qué es lo que sucede? Que la cortina está encajada ahí. Y si os fijáis, aquí hay un muelle, vamos a meter el tensor y al accionar la cortina comprimimos el muelle, con lo que
¿Veis? La cortina está cargada a muelle. Necesitamos vencer la tensión, se ha saltado, la tensión de ese muelle antes de empezar a comprimir el pilar de paso contra las gorjas. Eso sin duda dificulta el ganzuado, lo hace mucho más incómodo, pero como veréis ahora es perfectamente posible. Una vez de que hayamos, ahora lo colocaré bien, no quiere entrar, una vez de que hayamos el tensor, la herramienta correcta para poder tensionar y la ganzúa, vamos a ver si puedo montar esto para que veáis por qué la cortina dificulta el acceso a las gorjas. Vamos a ver, la ley de Murphy dice que se va a resistir. Y no quiere, ahí está, ahí he montado la cortina. Voy a meter las gorjas, metemos el conjunto y lo que sucede es que al girar la cortina, vamos a ver si puedo hacer zoom, ahí está, al girar la cortina, el espacio que queda disponible, veis ahí cae la gorja, el espacio que queda disponible para meter la ganzúa es solo ese de ahí, esta pequeña ranura de aquí. Incluso ahora se me ha ido hacia atrás el tensor, si lo aprieto más, lo que pasa es que se moverá todo, el muelle es muy fuerte. Hay dos gorjas que llegan a tocar prácticamente la cortina y no pasa la ganzúa, hay que andar levantándolas, obligándolas para poder pasar con la ganzúa. Esa es la función de la cortina, impedir el paso desde los laterales a las gorjas, pero con un palpador de este tipo, con esta forma, que se adapta a la cortina y pasa por encima de ella, es posible ganzuar estas cerraduras sin problema. Entonces, al final, yo creo que a pesar incluso del muelle, la cortina facilita el ganzuado porque nos da un punto de apoyo para la tensión muy bueno y eso es fundamental en cualquier apertura. Bueno, ya hemos visto cómo es la cerradura por dentro. Dejadme que la monte, la coloco en el aprieto e intentamos ganzuarla. Vamos a ello, nos vemos en un momento. Hasta ahora. Bueno, ya la tengo colocada en el aprieto. Este es el mejor ángulo que he conseguido encontrar para que se vea bien. El problema es la cortina que está cargada a muelle y eso obliga a hacer más tensión de lo normal. Hay que controlar muy bien la tensión, hay que vencer ese muelle y además hay que hacer la tensión necesaria para sostener las gorjas. Había intentado grabar el vídeo en otras posiciones cogiendo el tensor de una manera forzada y realmente no hay manera, la tensión es la clave como en todas las aperturas. Entonces el tensor lo voy a sujetar de esta manera, no vais a ver esta parte pero podéis ver aquí cómo se maneja la ganzúa y yo creo que se puede ver bien. Además veis los pernos cómo se van moviendo. Está cerrada y voy a utilizar, bueno, este es un palpador, este es un tensor que me fabricó mi amigo Andy Mack, perfecto, espectacular. Es para otro tipo de cerraduras, también de cortina, cerraduras británicas, pero en esta funciona muy bien, encaja perfecto y lo vamos a utilizar. Y voy a utilizar este palpador que he hecho yo, creo que puede tener 1,6 pero no estoy seguro. Como veis tiene esta forma en arco para salvar la cortina por encima. Vamos allá, lo introducimos. Lo más difícil es manejar la tensión, se clava aquí el tensor en la palma de la mano y no es nada sencillo. Creo que con el reflejo aquí del palpador lo vais a ver moverse, lo vais a ver bien, espero que se vea bien. No hago zoom hasta aquí porque realmente se ve muy poco, creo que es más interesante ver el conjunto y ver, aunque queda en un lado, cómo manejo yo el palpador, cómo lo muevo. Bueno, vamos allá. La segunda y la cuarta gorja caen bastante, ocupan el boca llave, prácticamente caen hasta la cortina y es lo que más dificulta al principio. Vamos allá, tocamos primera, segunda, me voy a salir, ahí está, para tocarla de medio lado y poder avanzar.
cuarta he pasado por debajo. Lo que estoy intentando hacer es hacer sitio, ahí está, al pasar por debajo de la segunda ha dado un muy buen avance. Ahora ya puedo pasar por debajo de todas, ahí está, quinta, cuarta, tercera, un ligero avance, segundo, primera, un buen avance, segunda, ahí está, tercera, cuarta, un clic muy sonoro, ahí lo habéis podido ver, quinta, esa era la quinta. Creía que era la cuarta, pero la quinta, ahí cuarta un clic, tercera un clic, ahí primera un muy buen clic, ha dado un avance muy grande, está a falta de muy poco, cuarta, tercera, segunda un clic y primera un clic. Vamos a ver, es más fácil yendo desde el final, quinto está, cuarto un clic, tercero un clic. A ver la segunda, ahí queda más descolgada, primera, y al colocar la primera vais a ver aquí cómo se mueve, ahí está, los pernos. Ya le habremos dado una vuelta, vamos a por la siguiente vuelta, se comportan diferente, no sé cuánta suerte tendremos, le damos la vuelta, metemos el palpador y vamos de nuevo al ataque. Vamos allá, es exactamente el mismo problema, pero se comportan diferente porque tiene diferente codificación por un lado la llave que por el otro. Bueno, he ido hasta el final, he levantado la segunda que se vuelve a caer, a ver ahí si la puedo sostener, quinta, cuarta, tercera ahí, la tercera estaba pidiendo, he hecho un buen clic, vamos a ver, primera, segunda está, tercera, cuarta, no me dejaba pasar por debajo, ahora sí puedo circular, ha dado un avance, tercera un avance, cuarta un clic, quinta nada, primera nada, segunda pide ahí un muy buen clic y un avance, cuarto un clic, vamos a ver, primera parece que está, segunda un buen clic, tercera un avance, cuarta un buen clic, quinta nada, primera un clic, segunda un muy buen clic y un avance, tercera nada, cuarta nada, quinta nada, yo creo que es la segunda que se ha quedado. Ahí está, segunda, al tocar la segunda, fijaros en los pernos, ya lo tendríamos abierto. Aquí falta el frente de la cerradura, que es una chapa que engrasaría con los bulones. Bueno, vamos a abrirla para que veáis que está todo dentro, vamos a alejarnos, movemos la cámara, ahí está. Una cerradura que puede parecer sencilla, pero que tiene su misterio. Yo la he abierto varias veces, sobre todo porque me ha resultado muy difícil grabar el vídeo. No encontraba la posición idónea para colocar todo el montaje, para que se viese la mano, se viese el perno, no tapase yo con la mano el bocallave al sujetar el tensor. Me molesta mucho el muelle de la cortina, aunque la mayor dificultad al ganzuado es que hay que ir despacio porque tenemos un solo muelle en las gorjas y si levantamos excesivamente si lo hacemos de manera desordenada, le damos fuerte a la gorja para arriba, se quedará subida el muelle. Este muelle que tenemos aquí, este muelle quedará arriba y las otras 4 quedarán sueltas. Aquí veis que están las 5 gorjas funcionando con su muelle, con la diferente codificación a un lado al otro, y esas zonas biseladas que obligan a dar muchos toques, aunque yo echo de menos en todas estas cerraduras, echo de menos las puertas falsas, sin ninguna duda. Aquí las tenéis, no existen puertas falsas, son todas de diseño
Similar el muelle y la cortina de arrastre que está cargada a muelle. Vamos a ver cómo funciona el muelle de nuevo. Ahí está. Aquí veis cómo se comprime. Ahora se ha saltado. Ahí está. Y me lo devuelve. Lo que sucedía era que hay dos gorjas, lo hemos visto antes, que caen muy abajo. Vamos a ver. Caen muy abajo. Ahí está. Y es difícil pasar con la ganzúa. Vamos a ver, se mueve todo. Se mueve todo con la fuerza del muelle. El muelle de la cortina es realmente muy fuerte. Aquí la ganzúa, cuando se mueven las gorjas, llega a pegar. Es curioso porque aquí parece que hay espacio de sobra, pero cuando estamos en acción de ganzuado, no sé si es por el bocallave o por qué, tened en cuenta que lo que se ve es esto, llegan a pegar. Es muy difícil hacer este movimiento. Bueno, no os entretengo más, ya veis cómo es la cerradura, cómo la hemos ganzuado y cuáles son las dos principales dificultades. No se marca ni modelo, si alguien lo conoce por favor que lo comente. Yo creo que es de fabricación española y este ha sido su ganzuado gorja a gorja con una varilla y un tensor manual. Espero que os haya gustado, os sea útil y muchas gracias por vuestro tiempo. Un saludo.